poder buscar, si quieren, en una obra hidráulica o en un sistema de drenajes, una protección para una lluvia de 1.000.000 de años, que sucede cada 1.000.000 de años. ¿Listo? Entonces vamos a ver, cada 5 años, cada 10 años, hay normativas incluso en el país para hacer protección de diferentes dimensionamientos de las obras. Hasta 100 años creo que es la protección máxima que vamos a buscar. ¿Listo? Entonces no pensamos en una protección absoluta, porque esto sería, desde el punto de vista monetario, ¿no es? Imposible prácticamente. Tenemos que hacer todos los puentes siempre ahí a 50 metros de altura. Entonces, ¿cuáles son los elementos, si quieren, para estudiar una tormenta? Los elementos son primero la intensidad. Esto lo hemos visto, ¿no? Es la intensidad. ¿Cuántos milímetros por hora? ¿Listo? Entonces, ¿qué velocidad de lluvia existe, si quieren, en otros términos? La duración, el tiempo entre el inicio y fin de la tormenta. Sí, muy bien, tenemos esta intensidad, ¿no? 5 milímetros por hora. ¿Cuántas horas ha durado la tormenta? Entonces, ese es el otro componente. Entonces, la duración, desde el inicio hasta el final de la tormenta. Y la frecuencia, número de veces que se repite una tormenta, o sea, cada cuántos años llueve así. ¿Listo? Entonces, primero la intensidad, ¿no? En un momento determinado, ¿cuánta agua está cayendo, ¿no? Como una velocidad, la intensidad, milímetros por hora. Lo segundo, la duración. Muy bien, 2 milímetros por hora, por una hora serían 2 milímetros de lluvia. Pero en 2 horas serían 4 milímetros, en 3 horas 6 milímetros, y así sucesivamente. Y la frecuencia, el número de veces que se repite una misma tormenta. ¿Listo? Cada cuántas veces llueve de esa manera. El periodo de retorno, dice, el intervalo de tiempo en el que un evento X puede ser igualado o excedido. Entonces, el tiempo de retorno es 1 sobre la frecuencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se conoce. El tiempo de retorno, en términos prácticos, cada cuántos años sucede una tormenta. Entonces, el tiempo de retorno suele venir en años, tiempo de retorno de un año, para lluvias anuales, bianuales, quinquenales, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas vamos a tener para el análisis de una tormenta? Primero, graficar un hietograma, ya sea de profundidades. Vean que dependiendo de dónde estemos, esto está en pulgadas, ¿no? En Brasil, a veces registra la lluvia en pulgadas, en Estados Unidos, en Europa, etc. La duración en horas. Entonces, este se conoce como un hietograma de profundidades. A tal hora ha habido tanta lluvia. ¿Listo? Eso está en pulgadas. A tal otra hora ha habido esta otra cantidad de lluvia, ¿no? Entonces, desde el inicio de la tormenta hasta el final de la tormenta, entonces yo puedo tener un hietograma de profundidades. Y cuando, en vez de graficar las profundidades, yo grafico las intensidades, porque la intensidad de la lluvia podría variar. Podría empezar con una intensidad leve, una lluvia, incrementar, ¿listo? Y volver a reducir, ¿listo? Entonces podemos tener diferentes intensidades también dependiendo de la lluvia. Existe algo que se llama como curva masa. Cuando yo quiero analizar la tormenta, entonces lo que hago es poner la lluvia acumulada en el tiempo. ¿Listo? Entonces ustedes tienen el tiempo, fecha y hora, y la lluvia acumulada en milímetros. Entonces va a ir subiendo siempre hasta llegar a una constante donde la lluvia va a cesar. ¿Cómo se hace el análisis de tormenta? De acuerdo a Billon. ¿Listo? Máximo Billon. Entonces el librito de hidrología de Máximo Billon no lo encontré en PDF, entonces no está, pero lo podrían conseguir en una venta de los libros de ingeniería en la universidad. Primero necesitamos conseguir registros del pluviograma. Entonces recuerden, el pluviograma, ¿listo? Es un papelito, ¿no? O registra en un papel. Aquí está el inicio de la tormenta, donde está constante, y aquí está el final de la tormenta, donde está constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces la agujita empieza a medir, ¿no? A medida que pasan las horas, de 4 a 6 horas, 4, 5, 6 horas. Entonces, a cada cuántos milímetros está lloviendo en esas 6 horas, ¿no? En esas 2 horas. Termina la hoja y cae, el programa empieza a registrar hacia este otro lado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos a las 8 horas, aquí tenemos a las 10 horas, a las 12 horas, aquí. Termina la hoja y voy a empezar a subir nuevamente. ¿Listo? Entonces, no es que la lluvia sube y baja, ¿listo? Entonces, lo que se mide es esa distancia aquí,
¿no? Y cuánto es la profundidad entre estos intervalos. Y cuando la lluvia se vuelve a ser constante, es que la lluvia ha cesado. ¿Listo? Entonces esta lluvia ha empezado a las 4 y ha terminado a las 24, a la 1 de la tarde al día siguiente, no, a la 1 de la madrugada al día siguiente. Muy bien, entonces primero que hemos conseguido los datos del pluviograma, después tabulamos los datos de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces ponemos las horas aquí, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Entonces vean eso de acuerdo a los datos que tenemos en el programa. Tenemos el intervalo de tiempo en minutos, entre 4 y 6 son 2 horas, ¿no? Entonces por eso está 120 minutos. ¿Listo? Donde tenemos una hora. Entre 12 y 13 es una sola hora, por eso tenemos 60 aquí. Entonces de ahí vienen estos datos. Entre 16 y 17 también 60. Luego tenemos un tiempo acumulado en minutos, ¿no? 120, 120 más 120, 240 y así hasta terminar hasta 1320 minutos. La lluvia parcial en ese intervalo, 3, 5, 4, 1, 6, 4, 4, 6. Entonces, ¿de dónde viene eso? Recuerden nuestro dibujito. Entonces, de 4 a 6 horas han llovido 3 milímetros, ¿no? Entonces aquí está 1, 2, 3 milímetros. De las 6 a las 8, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. De las 8 a las 10, 1, 2, 3, 4 milímetros. De las 10 a las 12, 1 milímetro. ¿Ya? Entonces de ahí vienen esos valores. ¿Ya? Esos valores, ¿no? De la lluvia parcial. Y luego la lluvia acumulada, 3, 8, vamos sumando, ¿no? 3 más 5, 8, más 4, 12, más 1, 13, más 6, 19, etc. Y luego la intensidad en milímetros por hora, entonces decimos 3 milímetros en 2 horas, ¿no? Entre estas dos, entre 2 horas, 1.5 milímetros por hora. Lo mismo a este otro, ¿no? 8 milímetros, ¿no? Entre tantas horas, 2.5 milímetros por hora. Y luego generamos tanto el hietograma como la curva masa. La curva masa es la lluvia acumulada, ¿no? Entonces tenemos en el tiempo cuánta precipitación, y el hietograma de intensidades está aquí, ¿no? Entonces para la primera hora tenemos esta intensidad, para la segunda hora tenemos esta intensidad, para la tercera esta y esta. Entonces vean que tenemos intensidades máximas aquí, ¿no? 6 milímetros por hora aquí, y aquí 4, 4. Entonces, calculamos la intensidad máxima para diferentes duraciones. ¿Listo? Entonces, para 10 minutos, como no tenemos datos de 10 minutos o cada 30, tenemos cada hora, entonces, para 10, para 30 y 60 minutos, la intensidad máxima es de 6 milímetros por hora. Aquí está la intensidad máxima. ¿Listo? Y para una duración mayor, ¿listo? Entonces lo que podemos hacer es utilizar intervalos consecutivos con mayores intensidades. Entonces lo que hemos visto en el gráfico, recuerden, vamos a ver, las intensidades más grandes son de 6, ¿listo? Pero donde hay un intervalo más grande, si quieren, de precipitación, perdón, donde hay intensidades grandes, las siguientes consecutivas, o estas, ¿no? 4 y 4. Entonces este es el intervalo, si quieren, más lluvioso, ¿no? Después, porque aquí tenemos 2.5 a este lado y 4, con menores precipitaciones, pero aquí tenemos un intervalo más lluvioso. Entonces, para poder decir que la intensidad máxima a 120 minutos, a 2 horas, entonces se hace este ejercicio. Para la primera hora tenemos 6 milímetros, ¿no? Entonces para la primera hora, 60 entre 120, para la primera mitad de horas, ¿no? Para la primera mitad interna. Y para la segunda mitad, 4 milímetros. Entonces hacemos el ejercicio, 60 sobre 120 por 6, más 60 sobre 120 por 4, entonces esta sería la intensidad para 2 horas de medición. ¿Listo? Entonces
¿Cómo se va midiendo, si quieren, a medida que vayamos avanzando en el hietograma? Lo primero tenemos que ver en la análisis de tormenta los 30 minutos más lluviosos, después los 60 minutos más lluviosos, después los 90 minutos más lluviosos y así, ¿no? Entonces, ¿dónde está la porción más lluviosa con mayores intensidades? ¿Dónde está la siguiente porción más intensa? La siguiente, la siguiente, la siguiente, y esa es la forma de ir analizando nuestra tormenta. ¿Listo? Entonces, para poder hacer un análisis de frecuencia, lo que se hace unas curvas que se conocen como intensidad, duración y periodo de frecuencia. En algunos proyectos ustedes van a encontrar como IDF y otros como PDF. ¿Listo? Intensidad, duración y frecuencia, y precipitación, duración y frecuencia. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es analizar las tormentas caídas, para todas las tormentas caídas en un solo lugar, y deberíamos tabular los datos de una forma. ¿Ya? Entonces, para los diferentes años de medición que tenemos, 98, 99, 2000, 2001, 2002, no sé, todos están mal. Para cada periodo de duración, de la misma forma que hemos visto, ¿no? Tenemos una cierta cantidad de intensidad de precipitación, 102, 83, 76, ¿no? A los 10 minutos, a los 30, a los 60, a los 120 y a los 140. Entonces, estos son datos, ¿no? De cada tormenta que hayamos tenido y las tormentas más grandes en cada uno de los años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero ordenamos los valores de manera decreciente. Una de las prácticas tiene una parte de esto, ¿no? Ordenamos los valores de manera decreciente, le asignamos un número de orden, ¿no? Y calculamos el valor de retorno de acuerdo a la siguiente relación. El tiempo de retorno va a ser el n más 1, ¿cuántos años más 1? Si hemos medido 5 años, 6, 5, ¿no? Más 1, 6. Si tenemos 3 años de medición, 3 más 1, 4. Y este n es el número de orden, y eso es un número que se le da de acuerdo al tamaño. Aquí obviamos los años. ¿Se acuerdan que aquí empezábamos en 1980, 81, 82? Aquí estamos poniendo los valores de manera decreciente. 102, el más grande primero, el menor, el menor, el menor, el menor. Periodo de duración para 30 minutos, igual, el más grande primero y vamos hacia abajo. ¿Listo? Ahora, el tiempo de retorno, ¿de dónde sale? Como aquí son 5 años, entonces 5 más 1, ¿listo? Dividido entre 5, ¿dónde está 1.2? Ahora, el primer caso, ¿no? El número de orden 1, como son 5 años de medición, 5 más 1, 6, dividido entre 1, 6. Entonces, cada 6 años sucede esta lluvia, ¿no? Que cada 1.5 años suceden estas lluvias en cada distrito. Luego graficamos, pues estas son nuestras curvas. Nuestra intensidad, ¿listo? Graficamos de una en una las curvas para cada tiempo de retorno. Por ejemplo, para el tiempo de retorno de 6 años, entonces agarramos esa línea, que es la azul, ¿no? Y la ponemos así. Tenemos la duración y la profundidad de la lluvia, ¿no? La intensidad de la lluvia. Y podemos generar diferentes curvas para decir qué es lo que sucede en un tiempo de retorno determinado. ¿Listo? Entonces, esta es la que se conoce como una curva IDF, intensidad, duración y frecuencia. Intensidad, ¿de dónde viene? Aquí, intensidad. La duración, aquí, ¿no? La duración en minutos. Y la frecuencia, cada cuánto tiempo sucede. Entonces, cada 6 años, cada 3, cada 2. Entonces, de ahí viene la frecuencia. Entonces, podemos hacer lo mismo con nuestros valores de precipitación. Si consideramos que la intensidad es la precipitación por el tiempo, o sobre el tiempo, pues la intensidad hemos dicho que está dada en milímetros por hora. ¿Listo? Entonces va a ser esto, precipitación dividido entre el tiempo. Entonces la intensidad va a ser la precipitación dividido entre el tiempo.